Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer lo que es diagnósticos de alergias por microarrays de alérgenos. Los integrantes son Espinal y Padilla. Comenzamos con la alergia. Todo comienza cuando un alérgeno ingresa al sistema de una persona. Este alérgeno va a ser captado por las células presentadoras de antígeno. En este caso tenemos a la célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a ir a presentar al linfocito T helper 2. Este linfocito T helper 2 se va a activar y va a ir al linfocito B para diferenciarlo en célula plasmática. Esta célula plasmática, por la inmunoglobulina 4, 5 y 13, va a cambiar su isotipo de temperatura de inmunoglobulina M a inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E que va a ser liberada va a ir a los mastocitos y a los basofilos y se va a pegar en lo que es su superficie. A este proceso se le va a llamar sensibilización. Después, cuando la persona otra vez ingrese en contacto con el alérgeno, este pues va a ingresar al cuerpo y estos mastocitos sensibilizados, al tener contacto con este alérgeno, lo que va a pasar es la desgranulación. En esto va a liberar lo que es leucotrienos, el C4, el D4, el E4, que son broncoconstrictores, va a liberar lo que es la histamina, que es un vasodilatador, aumenta la permeabilidad, también es broncoconstrictor. También libera lo que es el factor de necrosis tumoral, interleuquina 4, 5, 13, y también lo que es las prostaglandinas, que es un vasoconstrictor. Todo esto lo vamos a ver reflejado en la sintomatología, que pues va a presentar lo que es estornudos, lo que es secreción nasal, lo que es también urticaria, el asma. Bueno, ahora pasamos a las pruebas. Está el prick test. En este test lo que se hace es se pincha la piel del paciente con pequeñas gotas del alérgeno y si el paciente es alérgico, vamos a ver lo que son las ronchitas. Después tenemos la prueba de inmunoglobulina E específica en sangre. En este caso, pues tenemos el alérgeno. Agregamos el suero del paciente, el cual va a tener los anticuerpos de inmunoglobulina E. Y si el paciente es alérgico, pues se va a formar estos inmunocomplejos, le agregamos un anticuerpo secundario conjugado con ateridimio, le agregamos su preactivador o su activador y todo este proceso va a llevar a la producción de luz. Entonces el equipo va a detectar esa producción de luz y obviamente si hay esa producción de luz, el paciente pues sí presentó alergia a ese alérgeno. Ya, le doy paso. No, espera. Las limitaciones. Las limitaciones de estas pruebas es el hecho de que estos alérgenos son una mezcla de proteínas. Entonces, al no ser específico, el diagnóstico es inexacto. Por eso la ciencia y la tecnología ha avanzado y han creado pruebas mucho más exactas, como la que es Isaac. Muy bien, ¿qué son los microarrays Isaac? Ya, estas pruebas inmunológicas de alérgenos mediante un chip son técnicas de diagnóstico molecular de alergias que detectan IgE específica frente a más de 110 alérgenos purificados. Utiliza una pequeña muestra de suero, por ser exactos menor a 100 microlitros, ¿no? Y analiza múltiples proteínas alergénicas en una sola prueba. Siguiente. En el fundamento inmunológico del ISAC tenemos como base inmunológica que ésta se basa en la detección de la IgE específica, como se mencionó, utilizando la clásica interacción del antígeno-anticuerpo que conocemos y detecta reacciones tipo 1 de hipersensibilidad, mediada por IgE típicas en rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica y alergias alimentarias. Los componentes alergénicos en el ISAC constan de proteínas de diversas fuentes, tales como en los alimentos encontramos la LTPS, profilinas, tropomiosinas, caseínas, los polenes, ácaros, epitelios animales, hongos y látex, entre otros. Ahora, entre nuestra expresión de resultados para estas pruebas ISAC, esta se expresa en ISU, la cual es la medida estándar universal que utilizamos para medir. En este caso, si son
menores a 0.3 ISU, negativo o clínicamente irrelevante se podría decir. Si es entre 0.3 a 1 ISU, tiene una reactividad leve. Si es de 1 a 15 ISU, tiene una reactividad moderada a alta, clínicamente significativa. Si es mayor a 15 ISU, es una reactividad muy alta y siendo un riesgo elevado de reacciones severas. Siguiente diapositiva. Ya, eso, en esta diapositiva vamos a explicar lo que es el procedimiento de esta prueba. Podemos ver del lado derecho de la diapositiva lo que son los, los alérgenos como es la leche, maní, huevo, pero si nos damos cuenta, mencionamos los que son las proteínas exactas que hay en estos, como en el caso de la leche tenemos la caseína, la beta-lactoglobulina, en el maní el ARH2, el ARH8 y así con los diferentes alérgenos. En este caso, para lo que es los microarrays, tenemos que colocar una gota de suero del paciente. Este pues va a contener inmunoglobulina E y se va a formar el inmunocomplejo. Le agregamos un reactivo marcado y se va a escanear el chip con un lector especial que va a detectar dónde se generó la reacción. En este chip, en sí lo que vamos a tener va a ser insertado las proteínas de los alérgenos y dependiendo de lo que el paciente es alérgico, exactamente a qué proteína es alérgico, es donde se va a formar el inmunocomplejo, a diferencia de las pruebas anteriores mencionadas, que son más inespecíficas y detectan a un alérgeno más, se puede decir general. En este caso, estas pruebas pues no son mucho más exactas al detectar exactamente a qué proteína es alérgico. Le doy paso a mi compañero. Bien, ¿qué conocemos? Tenemos la utilidad, ¿no?, de estas ISAC, que son las aplicaciones clínicas que tienen en pacientes polisensibilizados, la diferencia entre la sensibilización verdadera y reacciones cruzadas, el diagnóstico en alergias alimentarias complejas, y también la guía de decisiones sobre dieta, inmunoterapia y prevención a la anafilaxia. Y bueno, también sus ventajas, ¿no?, que es el diagnóstico multiplexado, identifica alérgenos clínicamente relevantes, evita restricciones innecesarias, es útil cuando no se pueden hacer pruebas cutáneas y para el seguimiento de estos pacientes. Siguiente diapositiva. Bien, acá hemos presentado una tabla comparativa entre los procesos que son de método convencional y las ISAC, ¿no?, que son por microarray de alérgenos. Bien, mientras que en los métodos convencionales las muestras son extractos alergénicos o una mezcla de proteínas, en las ISAC trabajamos componentes moleculares purificados, recombinantes o naturales. En la precisión entre los dos, entre el método convencional es alto, de 0.5 a 2 milímetros en varios test. Y la ISAC suele ser bajo, menor a 100 microlitros de suelo. Bueno, en los métodos convencionales para los resultados, estos suelen ser limitados de 1 a 10 por prueba individual. Y en las ISAC son mayores a 110 como componentes en una sola prueba. En los números de alérgenos, métodos convencionales son cualitativos o semicuantitativos. En las ISAC también son semicuantitativos, pero en caso de unidades, en las estandarizadas como son las ISU. Bueno, en el tiempo de resultados puede variar en los métodos convencionales, ¿no?, de 1 a 5 minutos. En las ISAC puede ser un poco más tardío, pero más específico para este caso. En los métodos convencionales el coste económico suele ser bajo o medio, mientras que en las ISAC suele ser alto, debido a que es una tecnología avanzada, ¿no?, pero es más informativa por prueba sobre todo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hemos desarrollado en nuestro trabajo 2 casos clínicos, ¿no?, en los cuales se ha presentado un niño de una edad de 5 años que tenía una dermatitis atópica y urticaria tras consumo de frutas, ¿no? Entre las pruebas tradicionales se le ha hecho el prick test negativo y en las ISA se ha dado una sensibilización a las proteínas LTPS y las profilinas. Acciones que se tomaron fueron por la dieta personalizada, la educación familiar y prevención de la anafilaxia, ¿no?, como todo paciente que tiene alergia. En el diagnóstico, por el método de las ISAC, se permitió identificar especialmente las proteínas a las cuales el niño estaba sensibilizado, evitando diagnósticos erróneos y reduciendo la necesidad de tratamientos restrictivos innecesarios.
Bueno, ahora un paciente de mayor edad, 40 años para ser exactos, tiene antecedentes de anafilaxia recurrente por los camarones, mariscos. Las pruebas tradicionales en las IgE positiva, en el prick test leve, y en las ISAC, la tropomiosina positiva se ha identificado ese tipo de proteína. Y el tratamiento que se le ha dado fue el evitar este consumo de mariscos y autoinyectar inmunoterapia. Y el diagnóstico que se también trabajó en esta ISAC permitió confirmar que el paciente estaba sensibilizado específicamente a la tropomiosina, esta proteína, ¿no?, que se explicó antes, que es la severidad de sus reacciones alérgicas tras el consumo de los mariscos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora, finalizando con las conclusiones, llegamos a entender que estas pruebas que se aplican y emplean tecnologías como el microarray de alérgenos ISAC, que representa un cambio fundamental en el enfoque diagnóstico de las enfermedades alérgicas. A diferencia de los métodos tradicionales, las ISAC permiten detectar IgE específica frente a componentes moleculares purificados, lo que ofrece una visión mucho más detallada, precisa y clínicamente relevante del perfil alérgico del paciente. Esta capacidad diagnóstica es especialmente valiosa en individuos polisensibilizados, ¿no?, en quienes las pruebas convencionales suelen ser insuficientes, confusas o muy limitadas, por así decirlo. Por lo anterior, el microarray ISAC no solo cumple con las anteriores de una herramienta diagnóstica avanzada, sino que también se alinea con los principios de la medicina personalizada y de precisión. Siguiente diapositiva. Bien, estas son las referencias bibliográficas con las cuales hemos trabajado como grupo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, profesor.